Y les damos la bienvenida a la premiada actriz Aline Kuppenheim. ¿Cómo estás, Aline? Muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por la bienvenida y hola a todos y todas los que están escuchando. Bueno, Aline acaba de recibir un premio en el Festival de Cine de Tokio por la película 1976, de la que vamos a estar conversando, película que ya había obtenido el premio Sutherland a la mejor ópera prima en el Festival de Cine de Londres. Y la directora y co-guionista de esta película es Manuela Martelli, a quien tenemos en el teléfono. Manuela, ¿cómo Bien, estás? alcanzó. Manuela, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, te Hola escuchamos, Manu. perfecto. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿Dónde, Bien. dónde estás, Manuela? Estoy en un tren en Alemania. Ya. Arriba de un tren en Alemania. Perfecto, me encanta. Todos los formatos posibles, la tecnología nos permite estar conectadas. Parto contigo, Manuela. Nosotros estuvimos conversando mientras tú producías esta película y quizás a la gente le pueda sorprender, porque tú llevas muchos años, tú estudiaste cine en Nueva York, has trabajado antes, no solamente como actriz, sino también como co-guionista y productora de otras películas, y esta es tu primer largometraje como directora, como co-guionista también, y preguntarte ¿qué hay en la historia de Carmen, esta mujer de clase alta que por razones de solidaridad, diríamos, se ve involucrada en la protección de una persona que está siendo perseguida por la dictadura? Es como el resumen de la película muy pequeñamente. ¿Por qué quisieron contar esta película? ¿Qué les pareció interesante a este personaje? Bueno, por varios motivos. Lo primero fue un impulso muy personal. La historia partió siendo eh, bien autobiográfica y de a poco fue despegando hacia la ficción. Y a mí me interesaba revisar o revisitar la historia de Chile, pero desde una perspectiva distinta, desde la mirada de una mujer y desde la mirada de un espacio privado, del espacio doméstico. Eh, por ahí partió, sí. Uh-huh. Bueno, yo decía que tú eres co-guionista de esta película junto con Alejandra Moffat, destacadísima guionista también, escritora, estuvimos hace poco con ella hablando de su libro Mambo, y aparece entonces este personaje, Carmen, que lleva el relato, que es una mujer que está en sus 60 y pocos, uno pensaría, o 50 muchos, ya tiene hijos grandes, ¿cierto? Y es una mujer muy católica que en un acto de beneficencia, piensa ella, se ve involucrada en este asunto, y uno pensaría cómo su vida que está súper protegida, empieza un poco a resquebrajarse, ¿no? Y Aline, te quería preguntar respecto a eso, porque una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención de la construcción del personaje de Carmen es el tremendo poder que ella tiene y que parece invisible para quienes la rodean. Que parece Sí, invisible, sí. Claro, un poco es el juego, ¿no? Como meterse en la mente de esa mujer anónima, que fueron esas mujeres que parecían como transparentes a la historia, que no estaban en los libros, no estaban en la prensa, y meterse en ese silencio, descubrir que había en ese silencio y claro, y descubrir que el poder, la fuerza que tenían tantas mujeres, pero que no hacían ruido, que no necesariamente estaban en la primera fila. Uh-huh, uh-huh. Aline, ¿cómo fuiste construyendo a Carmen? bueno, la fui construyendo ¿Perdona? por capas, muy paulatinamente, porque esta es una película que tomó muchos años en poder concretarse, Uh-huh. por las razones clásicas de financiamiento y de los tiempos que todo eso demora. Por lo tanto, le dio tiempo a la Manuela y a la Ale de ir decantándose ese guión y entre nosotras también varias conversaciones y reflexiones acerca del personaje de Carmen y de muchas otras mujeres que, como decía la Manu, fueron invisibles pero tuvieron un rol fundamental durante esa época. Uh-huh. De hecho, éramos tan invisibilizadas que nadie se preocupaba de lo que estábamos haciendo las mujeres en esa época y mientras Uh-huh. tanto las mujeres avanzamos, calladitas ahí,
Eh, en esa sombra se hicieron muchas cosas. Entonces, sobre eso, sobre un guión bien construido, siempre es, primero, un agrado y segundo, mucho más llano, más fácil construir un personaje. Luego se suma la siguiente capa, que es la propuesta y la respuesta o el feedback con los compañeros de escena, con los otros actores. Luego la dirección de escena por escena, porque también las escenas van pidiendo, de acuerdo al espacio donde están siendo filmadas o rodadas, van también agregando capas, van apareciendo cosas que no estaban previstas y que aportan a la escena, en fin. Entonces se va construyendo de poquitito. Y en la observación también de muchas mujeres a lo largo de toda una vida, del recuerdo de cierto tipo de mujeres que uno conoció en algún momento, que ha observado en la vida o en otras películas, en fin. Así de a poco se va construyendo. Bueno, Carmen es muy querible. Es una cosa que pasa muy extraño porque uno entra y uno dice, esta mujer es muy independiente y uno se da cuenta, chuta, de independiente de todo lo que su clase y su mundo le permite, ¿no? Claro, sí. Es sola, más que nada, yo creo, más que independiente, ¿no? Tiene un mundo interior propio, pero no tiene su cuarto propio. Su cuarto propio viene a ser esa casa en la playa, esos días en que ella se arranca a remodelarla y un poco a soñar con un espacio, con su espacio ideal, ¿no? Y aquí se encuentra en esa especie de escapada, ¿no? De sus obligaciones como mujer de esa generación, de esa clase, en esa época, y se encuentra con esta situación, ¿no? Que este hecho de estar ahí sola también propicia que ella tome esa decisión y pueda tener la libertad de tomar esa decisión. Una decisión que uno puede pensar tiene mucho sentido. Ella no sabe que está cuidando a alguien que está siendo perseguido por la dictadura inicialmente, pero rápidamente lo reconoce y rápidamente también toma una decisión al respecto, se compromete con esa situación y la conocemos siempre desde el punto de vista de ella. Ahora, estoy conversando con Aline Kupperheim por Zoom desde Santiago y con Manuela Martelli por teléfono desde Alemania. Y esta es una película que es muy de mujeres, no solamente porque la protagonista es una mujer, la directora y las co-guionistas son mujeres, sino también porque la directora de fotografía es mujer. La montajista mujer, Cami Mercadal, que fue alumna mía, le mandamos un tremendo abrazo. La música está escrita por María Portugal. Hablemos, Manuela, respecto a esa selección, ¿no? Y a esa como fuerza de mujeres de la que quisiste rodearte para esta película también. Mira, yo creo que el mismo proyecto lo fue buscando, ¿no? Pero se fue dando. Y creo que ayudó mucho esa sensibilidad y el hecho de conocer ese mundo desde adentro. Creo que eso le sumó un montón de detalles de vida a la película. Uh-huh. Bueno, faltó decir que también la dirección de arte está a cargo de Francisca Correa. El sonido directo en Argentina lo hizo Mercedes Tenina y el diseño de sonido lo hizo Jessica Suárez. Entonces también, por supuesto hay hombres en el equipo, pero es raro ver una película en donde las cabezas de área son mujeres, ¿no? Y por eso también lo remarco, Aline. Y en ese sentido, ¿no? Tú decías que hay una propuesta desde el guión, pero también hay una propuesta desde la puesta en cámara y la puesta en escena que tiene 1966, que en este caso es tremendamente cuidada, es muy deliciosa la imagen de la película y por eso yo les recomiendo ampliamente que la vean en pantalla grande, porque la propuesta visual y sonora de la película es realmente muy importante para poder sumergirse en este mundo. ¿Cuánto de eso te ayudó a ti para ir construyendo esta historia? Bueno, muchísimo. Era el universo de Carmen construido muy también en la línea de sus estados emocionales, ¿no? La cámara, por ejemplo, de Soledad Rodríguez tiene una cadencia, un movimiento que es muy femenino, además, ¿no? Ella con la cámara encima muchas veces,
Y eso yo al menos lo siento, yo lo observaba como trabajaba con la cámara y es totalmente distinto a lo que he visto anteriormente hecho por hombres. Y eso también creaba un movimiento, un algo, una relación con la cámara también diferente. No sabría muy bien cómo explicarlo, pero por ejemplo, en la escena final de la torta, iba yo avanzando con la torta, intentando mantener ese estado en el que viene Carmen, y yo la veía a la Sole que venía con la cámara encima, caminando hacia atrás, bajando peldaños. Entonces, y bueno, ahí uno tiene que mantener una relación de distancia con la cámara, ¿no? Para no salirse de foco. Todo. Entonces, había un estado en el que había que entrar muy en la sincronía con todos los elementos, que crea un flujo. Es difícil de explicar, pero lo crea. Hay una conciencia colectiva muy fuerte. Y creo que se traspasa eso al personaje, al resultado visual, a lo que ocurre dentro del set con el resto del equipo. Algo que se va instalando en una inspiración, una suerte de ambiente, de energía que siento yo que se traspasa. De todas maneras, Ver... se traspasa. Esa última escena además es muy fuerte y es básicamente uno ve toda la contención que había sostenido el personaje toda la película, ahí uno empieza a ver las grietas, ¿no? Sí, exacto. Y yo siento que esa escena está cargada de todo esto que te cuento, ¿no? Quizás con un traveling así, más clásico, el efecto no sería el mismo. Sí, de todas maneras. Ahora, claro. Manuela, también hay un juego con los referentes, me pareció a mí, mientras veía la película. La película está ambientada en el 76, se llama 1976, por lo tanto tiene una carga estética de ese mundo, pero también a mí me recordó muchas películas de esa época, ¿no? Especialmente thriller francés de esa época, y esto se parece, como que tiene el mood, ¿no? Y me llamó la atención que tú trabajaras en tensión eso, el drama, podríamos pensar, de mujer, y al mismo tiempo el thriller, que está muy presente en términos de tempo, diríamos, al interior de la película. Cuéntanos respecto a ese ejercicio de género que está al interior del film. Mira, lo que me llevó hacia el género fueron dos cosas. Una, imaginarme cuál sería el imaginario del personaje, cómo ella viviría pasando. Y ahí aparecieron todas estas películas de la época que yo me imaginaba que eran las películas que son más que nada películas como de los 50, 60, ¿no? Algunas. Que yo me imaginaba que eran las películas que ella veía en la televisión a las 4 de la tarde. Claro, y después también, claro, referencias de películas que nos sirvieron a nosotros para la puesta en escena, que eran películas de esa época, más de los 70 y en ese caso. Y bueno, y también tenía que ver para mí con que en realidad, claro, la época, para mí una película de terror, de thriller y de terror. Claro, y además nos ayuda, ¿no? Y para cerrar también preguntarles a las dos, iba a decir, nos ayuda a no olvidar de dónde venimos, ¿no? Y quería preguntarles a las dos, partiendo por Aline, ¿cómo sientes tú que 1976 dialoga con el Chile del 2022? Bueno, ya desde el título de la película entendemos que hay algo de ejercicio de memoria, ¿no? En la propuesta, así como en varias de nuestras películas. El cine tiene esa condición y esa característica de reunir un montón de estímulos que activan la memoria o que la inventan, la traen de vuelta, una memoria ajena, una memoria de lo no vivido. Porque finalmente ver una película es un poco vivir, como lo soñado es vivido, también ver una película es un poco vivir. ¿Sí? Un momento de poder ponerse en el lugar de esas personas que posiblemente sean tus propios abuelos, abuelas o tus padres. Entonces, crear ese vínculo y ese diálogo intergeneracional, ¿no?
Ahora, con la salvedad que esta película, que fue concebida pre-estallido, post-estallido, vuelve a tener una nueva capa de lectura, porque ya ese ejercicio ya lo hizo la generación más actual de ponerse en el pellejo de las generaciones inmediatamente anteriores, que fueron las que vivieron o los que vivimos la dictadura, siendo adultos o niños. Entonces, creo que ese es un diálogo constante que va mutando y renovándose también de acuerdo al presente. ¿Desde dónde se hace el ejercicio de memoria? Desde el presente. Ujú. La filmamos durante la pandemia, antes del 4 de septiembre, por ejemplo. Entonces, hoy es de nuevo otra película que la que era en ese momento, y así sucesivamente. Ujú. Y eso es lo interesante de los ejercicios de memoria, finalmente, que están siempre dialogando con el presente, siempre. Absolutamente, y eso es lo interesante también de pensar cómo va a ser vista esta película en 10 años más, ¿no? Exacto. Manuela, para cerrar, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo sientes tú que esta película es vista hoy? ¿O cómo te gustaría que fuera recepcionada? Bueno, yo creo que hay un tema bien contingente que tiene que ver con la lucidez y con la voluntad de la lucidez. Sí. De querer mirar más allá de tu zona de confort o de tu zona de privilegio. De tu burbuja. ¿Ah? De la burbuja, dice Aline. Sí, claro, hay un tema que para mí esa encuesta que se hizo en Chile hace un par de años fue muy reveladora, de darme cuenta de cómo había una clase que vivía sin ninguna conciencia de cómo vivía el otro 90% del país. Uh-huh. Y creo que eso es una cuestión que en Chile es muy vigente, y creo que la película pone el acento ahí también. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo creo que la película pone el acento también en la ética, más allá de una visión política ideológica, es como seres humanos, ¿no? Enfrentados a desafíos. Absolutamente. Eso es, sí, básicamente. Totalmente. Bueno, yo tengo un montón de preguntas que se me quedaron porque obviamente tener a Aline Copenhagen y a Manuela Martelli conectadas acá en Radio Universidad de Chile es un tremendo privilegio, pero el tiempo vuela, las debo dejar ir. Muchas gracias, Aline, por este tiempo. Vamos a encontrarnos nuevamente para hablar de tus otros proyectos porque hay tanto que decir. Un abrazo. Sí, hasta la próxima. Un abrazo y cariño a todos y todas. Y un abrazote grande que llegue hasta Berlín para Manuela Martelli. Nosotros tenemos que ir rápidamente a la pausa porque ya vamos a estar conversando con la ministra del Deporte.